Listo, continuamos entonces con la palabra para el día de hoy. El Señor me da el tema círculo íntimo. Cuando yo estaba estudiando esta palabra círculo íntimo, lo encontraba en Jesús. Muchos pensarán que todos los 12 apóstoles eran amigos íntimos de Jesús, pero no, yo encontraba que no todos. Así sucede en el liderazgo. Hay personas más allegadas, pero no era que el Señor Jesús tuviera acepción de personas. No, era que habían unos más allegados. Si usted lee en la palabra, dice en algunas partes que Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Era uno de los discípulos amados de Jesús. Por eso cuando Jesús estaba a la cruz del Calvario, vio a Juan, el discípulo amado, le dijo: he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Cuando lo habló en la cruz del Calvario, ya cuando el Señor estaba por irse. Habían discípulos amados de Jesús, discípulos específicos para la oración, porque todos estaban con el Señor, pero no todos recibían la misma palabra. Todos les daba al Señor el mismo alimento, la misma palabra. Les hablaba a la mayoría de personas, al pueblo, a las multitudes, les hablaba por parábolas. Pero cuando Él se encontraba con sus líderes, les hablaba y les explicaba las parábolas para que ellos entendieran y comprendieran. Pero había un círculo íntimo del Señor. ¿Qué es lo que yo quiero que usted entienda? Que usted y yo debemos tener un círculo íntimo de personas allegadas, pero son esas personas que se conectan con la oración, con el clamor, el ayuno, la intercesión, la petición y la meditación del estudio y la palabra. Y es cuando usted se encuentra como en esa conexión con el Espíritu de Dios, porque a veces nos rodeamos de personas que no nos edifican y no nos construyen. Hay discípulos, hay líderes que dicen: yo tengo estas personas. Yo hablaba con una persona y yo le decía: ¿qué clase de personas está rodeado usted? Porque yo veía que esa persona no avanzaba, no evolucionaba, y le preguntaba yo: ¿con qué clase de personas está usted rodeado? Y yo miraba que las personas con las cuales estaba rodeado, él no eran personas de bien, eran personas prácticamente mal habladas, malintencionadas, chismosas, personas que murmuran, que critican, que hablan mal. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí? Que debemos rodearnos de personas transparentes, fieles, honestas. No le estoy diciendo que debemos desechar a todos. No, debemos ir a la oración, clamarle, pedirle al Señor, porque a veces nos guiamos por nuestras emociones. Es que mi amigo, es que a mí me cae bien esta persona, es que yo quiero estar con esta persona, es que yo quiero orar y hacer el ayuno, clamar, interceder con esta persona. Y resulta que esa persona no lo deja avanzar, no lo deja evolucionar, lo tiene estancado, como que usted intenta orar, como que las oraciones no pasan del techo. Es precisamente porque hay algo, porque precisamente nos guiamos y nos basamos en nuestras emociones, porque es que a mí me cae bien ella, a mí me cae bien él, me gusta cómo habla, me gusta cómo ora, pero ¿qué le habló el Señor? ¿Será que esa es la persona que debe pertenecer a su círculo íntimo? Porque encontramos que el Señor Jesús, habían personas de su círculo más cercano. Yo encontraba que estaban sus 12, pero entre sus 12 habían 8 específicamente. De esos 8 pasó a 5 y de 5 quedó con 3 específicamente. Y esos 3 fueron los que vieron milagros sobrenaturales del Señor Jesús, pero aún así estaban muy cerca a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que usted me acompañe a la palabra. Vamos al libro de Lucas capítulo 5 versos 1 al 10. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón:
no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mire que estaban todos los discípulos de Jesús, porque estaba Pedro, Simón, estaba Pedro, Juan, Jacobo, pero ¿cómo llamaron a los de las otras barcas para que vinieran y les ayudaran a recoger lo que habían pescado? Estaban todos sus discípulos. O sea, el Señor no hacía nada escondidas, no escogía a unos y venga que voy a trabajar solo con ustedes esto y con los otros voy a trabajar eso. Todos recibían la misma palabra, todos recibían el mismo mensaje, todos recibían el mismo alimento espiritual. Pero ¿qué veía el Señor? Yo que veía en la palabra, encontraba que el Señor había unos que entendían y estaban como más receptivos, ¿cierto? Estaban más receptivos y como que tenían esa hambre y esa sed de conocer más del Señor, de llenarse más de la palabra, más del conocimiento de Dios. Y estas personas son las que el Señor escogió para pertenecer a su círculo íntimo. Dentro del Nuevo Testamento encontramos los discípulos de Jesús quienes fueron, pero aún Jesús tuvo un círculo íntimo y no todos formaban parte de este círculo, ya que en los 4 evangelios encontramos varias situaciones donde el Señor prefería tener un círculo íntimo, y eso lo encontramos en los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esos 4 evangelios encontramos cuál es la historia de Jesús. Cada uno habla de Jesús desde su punto de vista de Mateo, el punto de vista de Marcos, el punto de vista de Juan, el punto de vista de cada uno de ellos, de Lucas, y cada uno daba el punto de vista de lo que él podían percibir o ver de Jesús. Pero encontramos que aún el Señor Jesús hablaba con denuedo de la palabra, predicaba a multitudes, hacía milagros, prodigios y señales con sus 12 discípulos. Para todas partes donde él iba, los llevaba, y aún así les hablaba la multitud, pero estaban ahí sus discípulos oyéndolos, ellos oyendo a Jesús cómo obraba y hablaba y hacía milagros y prodigios a través de su ministerio. Dentro de este capítulo encontramos en el capítulo 5, multitudes seguían a Jesús. En las multitudes estaban los discípulos que Jesús llamaría a que le siguieran. Y entre esos 12 encontramos a los de su círculo íntimo. ¿Cuáles serían los de su círculo íntimo? Usted y yo podemos estar rodeados de muchas personas. Ay, cómo le habla Dios a usted, cómo Dios lo usa, cómo Dios trabaja con usted, cómo Dios le revela. Bueno, muchos elogios que la persona le hace hacia los pastores, los líderes. Dios nos guarde de llenarnos de esos elogios, porque puede llegar el orgullo, la altivez. Nosotros debemos ser humildes y mansos como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Los elogios que sean para nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, Él sea la gloria y la honra, el honor, el poder y la alabanza solo para Él, ¿cierto? Como yo le explicaba a una persona que me decía, uy, cómo Dios lo usa a usted. Yo le decía, ¿sabe quién soy yo? Yo soy ese burrito que va entrando a Jerusalén, y Jesús es el que va encima. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, el honor, el poder y la alabanza, porque es Él el que lo debe recibir. Yo solamente soy un instrumento en las manos del Señor. Pero yo encontraba el círculo íntimo del Señor Jesús era Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Natanael. ¿Se acuerda que les comenté al comienzo que habían unos muy íntimos? Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y Natanael. Estos 5, el Señor empezó a trabajar con ellos, pero el Señor como que empezó a clasificar quienes como que sí se aferraban, como que quienes estaban más allegados, como quienes eran más receptivos, como que cuando les preguntaba, o el Señor miraba, les preguntaba cosas del reino, que quién creía que era Jesús, quiénes dicen ustedes que soy yo. Bueno, palabras que el Señor preguntaba, inclusive ellos le preguntaban a Jesús, pero yo veía como el Señor miraba quienes eran más receptivos con Él, quienes copiaban lo que Él estaba diciendo o estaba hablando. Pero dentro de estos 5, aún su círculo íntimo se cerró aún más. ¿Y quienes más compartía con su entrega y confianza? Fueron Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo se convirtieron en el círculo íntimo del Señor Jesús. Y vamos a mirar en algunas partes de la palabra de Dios por qué se convirtieron en el círculo íntimo del Señor Jesús. ¿Por qué el Señor compartió más con ellos? ¿Por qué el Señor compartía con todos, pero veía que ellos eran más receptivos? Así debemos mirar en la palabra de Dios. Debemos mirar en la oración, en el clamor y la intercesión y pedirle al Señor, Señor, yo quiero tener un círculo íntimo, pero yo no quiero tener un círculo íntimo con el que yo elija, con el que me parece, porque a veces nos guiamos por vista, pero no nos guiamos por lo que hay en el corazón de la persona, y debemos guiarnos es por la dirección y la orientación del Espíritu Santo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son los que tú tienes preparados? ¿Con quién puedo hacer un ayuno? ¿Con quién puedo entrar en tiempo de clamor, intercesión? ¿Con quién puedo entrar en meditación, estudio la palabra? Dulce Espíritu Santo, háblame, revélame, enséñame, oriéntame, porque a veces nos enfocamos que tal persona Dios la usa, o tal persona habla mucho la palabra, tal persona es una persona de intercesión, tal persona es una persona
persona de clamor, tal persona es una persona de ayuno, y como que nos metemos con esas personas, pero como que no avanzamos, como que al contrario, vamos en reversa, porque nos guiamos por vista, nos guiamos por lo que vemos, nos guiamos porque es que como que esa persona así es. ¿Por qué no vamos a la oración? Y le aseguro que si usted le pide dirección al Espíritu Santo, usted será la primera persona sorprendida cuando el Señor le empieza a hablar, porque las personas son las que menos uno cree, las que menos uno cree que Dios quiere usar para hacer revelación, las personas que uno menos cree que el Señor le va a revelar, las personas que uno menos cree que Dios las quiere usar. A veces nos dejamos guiar por nuestra impotencia, porque yo creo que yo lo puedo hacer, yo creo que esta persona es la que yo necesito, porque yo creo, el Señor Jesús nunca lo dijo, dijo yo necesito a esta persona, no, él decía, él se guiaba por el Padre, y el Padre le decía a quienes deberían estar con él, y él fue el que el Señor le trajo a sus 12, porque aún así el Señor llamó muchos, dice que muchos los seguían, pero cuando veían el compromiso se apartaban, no seguían a Jesús. Encontramos varios textos de la palabra, con uno muy citado es el joven rico, que él dice que conocía la ley, pero que él cumplía la ley, pero cuando el Señor le dice, si vendes tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme, dice que se entristeció y no siguió más a Jesús. Encontramos que aún el mismo Señor Jesús le dio la oportunidad a otros para que siguieran a Jesús y fueran conformados por su equipo, su liderazgo, su ministerio, pero no quisieron. Así hay personas que el Señor manda liderazgo al ministerio, pero el Señor Jesús a nadie obligó. Todos los seguían, era porque el Padre los había enviado. ¿Pero por qué también? Porque en ellos había disposición y entrega. Pero dentro de estos 5, aún el Señor resumió a 3, y 3 se enfocaron en el llamado. Pero si el Señor escogió a 12, dentro de esos 12, a 5 y se quedó con 3 para dar a conocer sus milagros, prodigios y señales con total confianza. Cabe una pregunta: ¿en qué estamos haciendo usted y yo? ¿Qué es lo que nos enfocamos usted y yo? ¿Será que nos guiamos porque es que las multitudes me siguen? ¿Nos guiamos es porque me alardean de cómo Dios me usa? ¿Nos guiamos es porque es que yo hablo bien? ¿Se alardean es porque pronto mi presencia pronto les agrada? Debemos guiarnos y llevarnos, es lo que el Señor quiere obrar, porque el Señor nunca se jactó de que Él era el Hijo de Dios, que yo soy el Hijo de Dios, yo vengo es en el nombre de mi Padre, yo vengo a hacer esto. Nunca, siempre le preguntaban, inclusive el Señor Jesús llegó a decir, tú lo has dicho, así como le habló a Pilato, tú lo has dicho, tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. O sea, ni él mismo se jactaba de decir que era el rey de los judíos, ni mismo se jactaba de decir que yo soy hijo de Dios. Pero el Señor escogió, y ¿qué es lo que usted y yo tenemos que tener en cuenta? No guiarnos por las multitudes, ya que entre los 12 habían esas 3 que el Señor había escogido. Lo que quiere decir es que Jesús no hiciera acepción de personas, o que tuviera preferencias en cuanto a sus discípulos. Era que Él veía más que toda la decisión, la aceptación y el compromiso de sus discípulos para con Él y para continuar con el legado que el Señor quería dejar. Simplemente es porque estos 3 eran diferentes al resto, eran más maduros en cuanto al conocimiento de lo que el Señor hablaba, porque el Señor hablaba en su grupo, hablaba, como les decía, en parábolas a las multitudes, pero se reunía con sus 12 y le hablaba a sus 12, pero veían estos 3 algo diferente que no encontraba en otro equipo de liderazgo, que el resto del grupo para ver y participar en cosas que el Señor consideraba que serían trascendentales. A veces el Señor quiere revelarnos cosas trascendentales, pero mire que yo encontraba que hay veces el Señor no nos quiere revelar cosas trascendentales a usted y a mí, y nos quiere usar a través del círculo íntimo que el Señor nos está dando. Y ese círculo íntimo, como le decía, debe ser guiado y direccionado por el Espíritu Santo. Clame, pídale al Señor y métase en ayuno y pídale al Señor cuál es ese círculo íntimo, y le aseguro que usted se sorprenderá, porque a un Señor le traerá. Yo le estoy hablando de una persona que es líder. Esa persona que es líder, el Señor le ha venido hablando de que ese círculo con el que está andando no es, y el Señor le va a traer personas que no están dentro de su círculo, no están dentro de sus preferencias, están en otro lugar, y el Señor lo va a traer para que usted entienda que el Señor lo va a levantar es a través de esas otras personas, no la que lo están siguiendo, que usted cree que esas no son las personas, porque lo tienen estancado y está quieto en ese lugar y no lo deja avanzar ni evolucionar. Pero el Señor quiere que usted entienda que el círculo íntimo se busca, se logra, se encuentra en el lugar de oración, en el lugar secreto, allá postrado delante de su presencia, pero también en tiempo de ayuno, clamor, oración, intercesión y en la palabra. También le puede pedir al Señor que le dé una palabra, que le dé claridad y entendimiento en una palabra y que le dé una respuesta. Recuerde que nosotros podemos pedirle al Señor señales, una señal. Háblame en un sueño, háblame en una visión,
Háblame, Señor, y dame confirmación si esto que estoy viviendo, si esta palabra, si este sueño, esta visión es tuya. Dame la revelación o el conocimiento si es tuyo a través de una palabra, o háblame a través de otra persona que no me conozca. Y le aseguro que el Señor le hará respuesta y le hará claridad. Todos los discípulos tenían la misma capacidad y actitud, las aptitudes que encontramos que para Jesús cumplían con su convicción y seguridad para lo que Él los tenía para llevarlos a cumplir el círculo íntimo. Y ese círculo íntimo, como les decía, solo se logra cuando usted y yo nos metemos y nos sumergimos en el río del Espíritu de Dios. Y que el Espíritu de Dios nos lleve, nos mueva. Y recuerde que si nos lleva por esos ríos, hay momentos en que esos ríos del Espíritu, como que los ríos son como turbulentos, caudalosos. Y ahí cuando viene como que esa dificultad, como que yo creo, como que no creo, como que será esto, como que no será esto. Déjese guiar. Déjese guiar. Recuerde que usted ya no maneja la barca. Recuérdese que usted ya no tiene el timón. Recuerde que es el Espíritu de Dios que está llevando esa barca. Déjese llevar y le aseguro que usted se sorprenderá porque usted solamente abre sus brazos y deja que el Señor lo lleve y lo llevará a esos ríos de agua viva, a esos ríos del Espíritu de Dios donde entenderá lo que el Señor quiere hacer con su vida. Debemos tener unos puntos en cuenta para el círculo íntimo. Quiero que usted me acompañe a Lucas 5, donde estamos, versículos 9 al 11. Dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. ¿Qué encontramos ahí? No dudaron. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tenemos que seguirte? ¿Pero a dónde vas? ¿Y por qué para dónde vas? ¿Y qué tenemos que hacer? Ahí no dice nada de eso. Nunca dudaron de Jesús. Al contrario, se impactaron al ver que la palabra que dio el Señor. Por eso lo que dijo Pedro: Señor, en tu nombre echaré la red. Y echó la red en el nombre de Jesús, y dice que aún no podían sacar las redes de tanto pescado que habían obtenido, que tuvieron que llamar a los otros discípulos para que les ayudaran a sacarlas y poder llenar las otras barcas, porque la cantidad era mucha. O sea, ellos no dudaron y se impactaron de solo ver los milagros que el Señor empezó a hacer con ellos, y ellos de una vez lo siguieron, no lo dudaron. Entonces los discípulos de Jesús vieron el milagro, pero la reacción de ellos fue diferente, ya que desde el punto de vista que ellos estaban obrando, actuaron con fidelidad. Dice: y le siguieron a Jesús, fueron detrás de él, porque vieron que era el Hijo de Dios, vieron que nadie había hecho esos milagros y que los estaba haciendo el Señor Jesús. Entonces, pero no todos los que seguían dejarían todo o los seguían a Jesús, ya que hoy en día no hay nada diferente, ya que todos escuchan el mismo mensaje, ven los milagros, ven el manifestar sobrenatural del Espíritu de Dios, pero no todos se comprometen del mismo modo. Y es que no todos están dispuestos a aceptar el ministerio, a aceptar el llamado, el propósito de Dios. No están dispuestos a pertenecer a un círculo íntimo. Hay discípulos que uno se encuentra y pasa como el joven rico. El joven rico: no, pero es que tengo los bienes, propiedades, tengo tantas cosas, y para dejar todo para seguir a Jesús. Así como el hombre que se encontró en el camino con el Señor le dijo: sígueme, déjeme, Señor, que voy a enterrar a mi padre. Y el Señor, que le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Encontramos que encuentran excusas para no seguir el ministerio, para no seguir el llamado, ¿cierto? Como que les es tan difícil desligarse de lo que el mundo los rodea, de lo que los tiene atados, para seguir al Señor. Eso no lo tenían estos tres discípulos. Por eso el Señor encontraba esa seguridad y confianza en ellos. ¿Por qué? Porque a ellos no les importaba dejar todo y seguir a Jesús. Se convirtieron en el círculo íntimo del Señor. Entonces, lo que el Señor quiere que usted y yo lo sigamos a Él por ese círculo íntimo. Démonos de cuenta que estamos mirando un punto: la pesca. Que fue en el momento de la pesca cuando el Señor multiplicó las redes, que llegaban los peces a las redes y pudieron multiplicarlos a través de las redes, cuando Pedro dijo: en tu nombre echaré la red. Y fue cuando la red dice que no la podía sacar, y por eso los otros discípulos le ayudaron. Creo que me acompaña el siguiente punto, que está en Lucas capítulo 8, 50 al 56.
Dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, los 3 discípulos, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él diciendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Mire que para sanar, para restaurar la hija de Jairo, ¿a quién llevó? Sus discípulos más allegados, los del círculo íntimo. Aquí encontramos cómo el Señor sana a la hija de Jairo. ¿Pero por qué esos 3 discípulos? Porque había más convicción en ellos, porque había más seguridad en ellos, había madurez en ellos, porque ya habían visto lo de la pesca en el Señor y sabían lo que el Señor podría hacer. Y como ven ellos que resucita a esta niña, la hija de Jairo. Entonces aún encontramos a los del círculo íntimo, a Pedro, a Juan y a Jacobo, pero si el Señor estaba con sus discípulos, ¿por qué llevó a estos 3 para ir y orar por la hija de Jairo? El Señor a todos los empoderó y les dio autoridad y poder, pero no todos los usaron y no todos estuvieron interesados en usarlos y explotarlos, y viendo al Señor cómo obraba en poder y autoridad dada por el Padre. Hay discípulos que el Señor manda empoderar, manda llenarlos del poder del Espíritu de Dios, dones, talentos, prodigios, señales, milagros, el fruto del Espíritu Santo, pero aún los dones del Espíritu Santo, pero los tienen dormidos y ya han sido impartidos. No, pero es que yo creo que no puedo. Hay discípulos que me dicen a mí, no, yo no creo que esté apto para esto. No, yo no creo que lo haga. No, es que no es usted si está apto, no, lo va a hacer en el poder del Espíritu Santo. Aquí no encontramos que yo no puedo hacerlo. El Espíritu de Dios. Por eso cuando el Señor iba a partir de este mundo, le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya porque vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, quien los guiará y los llevará a toda verdad. O sea, él les dijo, no los dejaréis solos. Él dejó al Espíritu Santo. Usted no lo podrá hacer si usted sigue en su mente, en sus pensamientos. No tengo la capacidad, no lo puedo hacer, yo no creo que sea apto. Nunca lo podrá hacer. El que lo puede hacer es el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu Santo está esperando un puente. Ese puente somos usted y yo para llegar a los necesitados, a los afligidos, a los oprimidos, a los enfermos, a los paralíticos, a los terminales, y poder orar por ellos. Y le aseguro que el Espíritu de Dios se manifestará a través de nuestras vidas con milagros y prodigios a través de estas personas. Pero el Señor solamente espera disposición. Lo que había en estos 3 discípulos del Señor. A todos les dio la misma comida. A todos les dio la misma bebida, a todos les dio el mismo mensaje, a todos les dio el mismo alimento espiritual. ¿Por qué no estaban todos en el círculo íntimo del Señor? Y así como Jesús lo recibió del Padre, lo impartió a sus discípulos, porque los ministerios se imparten, los dones, los milagros, la autoridad, aún con imposición de manos. ¿Y por qué la mayoría no lo ejecutan? Ahí está la gran pregunta. ¿Por qué la mayoría no lo ejecutan? ¿Cuál es la imposibilidad? Aquí está. En la mente es donde está la imposibilidad. ¿Qué vende el enemigo? ¿No estoy apto? ¿Sería porque yo hice tal cosa en el pasado? ¿Sería porque todavía el pasado me persigue? ¿Será porque todavía hay un yugo en mi vida? Que eso es lo que no me deja avanzar, no me deja evolucionar. Hoy le oro y le pido al Señor que usted pueda entrar al círculo íntimo del Señor, donde usted encontrará la respuesta, la orientación y la dirección del Señor de cómo debe hacer y obrar y hablar a partir de ahora. Pero para eso necesita disposición del corazón y sacar tiempos de calidad frente a la presencia del Señor, ya que encontramos que en estos 3 discípulos no hubo objeción para nada. Entonces, miremos el tercer punto. Vamos a Lucas capítulo 9, 28 al 36. Lucas 9, 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él.
Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que dijo: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Tremendo, porque imagínate, llegaron a ser del círculo íntimo del Señor, y aún el Señor Jesús lo llevó a que conocieran la voz del Padre. Cómo entra en el tiempo la transfiguración y se llevó a los del círculo íntimo para que pudieran conocer más íntimamente al Señor Jesús, poder tener ese encuentro con Elías y con Moisés, pero también poder escuchar la voz del Padre, cómo el Señor le habla al Señor Jesús, cómo le dice: a él oíd, le decía a todos los que estaban ahí. ¿Se imagina ese momento impactante de escuchar la voz del Padre y ellos quedar: ¿de dónde viene esa voz? Porque dice que una nube los cubrió, y a través de esa nube vino la voz del Señor. Y decía el Señor, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron gran temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Tremendo como el Señor Jesús aún los lleva a un nuevo nivel, a su círculo íntimo, a entrar en más intimidad con el Padre. O sea, yo veía que el Señor quería que ellos conocieran que tenía intimidad con el Padre Dios. Y esa intimidad la pudieron descubrir sus discípulos cuando escucharon la voz del Padre Dios. Cuando usted tiene intimidad con el Señor, cuando usted forma parte de ese círculo íntimo del Señor, tendrá revelaciones que nadie ha tenido. Tendrá revelaciones directamente del Señor. Tendrá revelaciones que le hablará el Espíritu Santo con claridad. Pero también tendrá una revelación, una transfiguración, así como la tuvieron los 3 discípulos de Jesús junto con él y se encontraron con Elías y con Moisés. Así lo hará el Señor con usted y conmigo, siempre y cuando usted tengamos ese tiempo de intimidad y calidad delante del Señor. Este es uno de los momentos más privados e íntimo del Señor, y es en la transfiguración y su encuentro con el Padre, y lleva a este encuentro a los del círculo íntimo. Y encontramos ahí en el verso 35 lo que les decía: y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Hay momentos trascendentales donde el Señor quiere manifestarse de una manera personal e íntima, y para eso Él requiere de usted y de mí corazones dispuestos. Hay personas que entran en la oración y tengo 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. No puedo tardar más en la oración. ¿Y por qué si duramos 15 minutos, 3 horas, 4 horas frente al televisor o frente a las redes sociales? Como nos damos de cuenta hoy, jóvenes duran horas pegados al celular, mirando las redes sociales, aún inclusive en juegos en el celular, pero no tenemos tiempo de calidad delante del Señor. Como que ya tengo 10, 15 minutos y eso es suficiente, que estaré delante del Señor. Porque hay veces como que están orando, están clamando y pidiéndole al Señor, y cuando se paran y se van era cuando el Señor iba a hablar. Porque hay veces somos como una ráfaga, hablamos y le decimos al Señor esto, y terminamos: oiga, pero ¿qué? Espere la respuesta. Yo le voy a hablar, le voy a decir. Salimos corriendo del lugar secreto y ni siquiera esperamos la respuesta del Señor. Pero es que yo le he orado al Señor. ¿Cuántos años llevo orándole? ¿Cuánto tiempo llevo diciéndole al Señor? A mí no me habla. ¿A usted cómo así que le habla? A mí no me habla. Pero si no tiene tiempo para escucharlo, tiene tiempo para irse, no tiene tiempo para escucharlo a él, pero sí tiene tiempo para escuchar la novela, para escuchar los partidos de fútbol, para escuchar otras cosas. Eso sí tiene tiempo. Tenemos que tener tiempo de calidad, tiempos para orar, tiempos para clamar e interceder delante del Señor, pero tiempos de hacer silencio. Porque aquí, cuando los discípulos escucharon que vino una voz del cielo y le habló a Jesús: Este es mi hijo amado, no dice que ellos hablaron, quedaron en silencio. Porque aún más adelante encontramos que no volvieron a hablar, no volvieron a decir nada, ni siquiera tocaron el tema. Porque ahí no se vuelve a hablar más del tema de ellos. Porque dice: y al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. O sea, ya siguió el Señor con su ministerio y su liderazgo. Ahí quedó el tema. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos? Hay veces como que nos mofamos de qué es lo que el Señor hace o no hace con nuestras vidas. No, que el mismo el Señor nos exhiba a usted y a mí. No que nos exhibamos nosotros
que es que a mí se me usa, que es que a mí se me revela, que es que se me habla, que es que así. No, deje que el Señor lo exhiba y hable por usted. Y verá que el Señor lo usará aún mucho más. De pronto, entre los discípulos de Jesús, habrían algunos que querrían pertenecer al círculo íntimo de Cristo, pero de ninguna manera encontramos alguno que intentara o demostrara hacerlo. Ese deseo por pertenecer al mismo liderazgo y ministerio del Señor, había ese llamado, pero no había ese deseo de pertenecer al círculo íntimo. Miremos, volvamos un momento a Jeremías. Quiero que me acompañe a Jeremías 29. Jeremías 29:13. Mire lo que habla el Señor aquí en Jeremías 29:13. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entendamos. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay momentos en que buscamos al Señor porque necesito plata, necesito un ascenso, necesito un viaje, necesito una sanidad, necesito restaurar mi hogar, necesito restaurar mi matrimonio. Pero nunca vamos realmente a hablar con el Señor. Nunca vamos realmente a buscar la respuesta del Señor y a escuchar qué es lo que Él tiene para mí. Sino vamos como si Él fuera el mandadero, el mensajero. Necesito esto, dame lo otro. Yo creo que el Señor se quedará mirándonos y dirá: ¿quién crees que soy? ¿Mensajero? Que a veces entramos hacia la oración. No entramos a veces ni con respeto, Señor. No entrar con acción de gracias. Entrar en alabanza, entrar en adoración, porque ahí el Señor ya nos responde, porque la palabra de Dios dice que Él conoce los deseos del corazón. Entonces hay momentos en que el Señor quiere que usted y yo entremos en adoración, en alabanza, y Él nos responderá lo que usted y yo anhelamos o le estamos pidiendo a Él. El Señor se hace evidente en cuanto lo anhelamos y deseamos su presencia en nuestras vidas. La presencia de Dios se hace evidente en nuestro entorno, pero para verlo necesitamos, como dijo Jesús, ojos para ver, oídos para escuchar. O sea, disposición total para entrar a pertenecer al círculo íntimo del Señor. ¿En qué parte está usted del círculo íntimo del Señor? ¿Será que lo está buscando por una necesidad? ¿Será que está buscándolo para conocerlo? ¿Será que está buscándolo porque de pronto está en aflicción, en dolor, en amargura, en resentimiento? ¿O está buscándolo porque necesita una revelación directa del Padre, como el círculo íntimo del Señor? En la palabra de Dios encontramos que los fariseos se quejaban de Jesús y hablaban mal de Él. Y era porque se sentaba a comer con el recaudador de impuestos, con las prostitutas, con ladrones. Pero lo que ellos no podían entender era que el Señor estaba interesado en darles una nueva vida. Pero en el círculo íntimo de Jesús no había pecadores, prostitutas ni ladrones. En su círculo íntimo encontramos sus discípulos más allegados: Pedro, Jacobo y Juan. Lo que les hablaba en un comienzo, que a veces yo creo que esta persona me pertenece, entonces vamos a meternos en una oración para que pertenezca a mi círculo íntimo. Yo creo que de pronto con esta, y no nos damos cuenta que pueden ser prostitutas o ladrones, chismosos, mal hablados, malintencionados, de doble sentido. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por nuestras emociones, por lo que vemos por vista, pero no por lo que nos guía el Señor, por lo que nos habla el Espíritu de Dios. Quienes deben estar en el círculo íntimo, quienes no tienen o no te dan límites en cuanto al llamado en Dios. En el desarrollo ministerial espiritual, ya que te potenciarán a crecer o por el contrario, te llevarán a estancarte. ¿Qué círculo íntimo está rodeado? ¿Un círculo íntimo que te tiene estancado o un círculo íntimo que te lleva a avanzar y evolucionar? Usted los puede probar. Jesús los probó para el círculo íntimo. Démonos de cuenta que nomás en la pesca dice que ellos dejaron sus redes y lo siguieron. No lo pensaron. Pero Señor, nosotros vivimos de la pesca. Pero Señor, si todos los días venimos a pescar, porque con eso es que nos mantenemos. Eso es nuestro sustento. Ahí no encontramos eso. No pusieron objeción. Hay discípulos que ponen objeción para madrugar, para orar, para ayunar, para interceder, para clamar. Ya no son del círculo íntimo. Si tu círculo íntimo está rodeado de esos amigos equivocados, mujeriegos, chismosos, mentirosos, incrédulos, pesimistas, negativos, nuestra vida espiritual se verá estancada, porque sus comentarios y acciones, decisiones y palabras nos llevarán a que nuestras metas y propósitos mueran. ¿Por qué morirán?
Porque no, pero es que tal persona dijo, no, es que imagine que no, es que Dios le habló en un sueño y nunca ora, nunca lee la palabra, es que Dios le habló en un sueño. Así hay personas que vienen y hablan y dicen, es que Dios me habló en un sueño. ¿Cuándo leyó la palabra? ¿Cuándo oró? ¿Cuándo ayunó? No, pero es que Dios me habla. Así hay personas, Dios me habla. Es que usted hubiera visto cómo Dios me habla. Así yo contaba con una discípula que me tenía cardíaco. Me decía, es que Dios me habló, Dios me dio un sueño, Dios me dijo esto y esto. Y dije, ¿por qué a mí no me ha dicho nada? ¿Cómo así? Le dije, sí, pues hable y dígale al Señor, si Dios le mostró, Dios le habló eso, dígale que me hable a mí, porque no entiendo. De pronto yo estoy equivocado. Y nunca el Señor me mostró nada de lo que esa mujer decía. Pero era una mujer en la cual no ayunaba, no oraba. Siempre se le pedía que estuviera en el liderazgo, que estuviera en los ayunos, en la intercesión. No tengo tiempo, no, es que tengo mi esposo, no, es que tengo... ¿Y si Dios le hablaba en sueños? Y hay veces nos dejamos guiar por esas personas que dicen que Dios les habla. El diablo también habla. El diablo también se manifiesta. Por eso es que usted y yo debemos pedirle discernimiento y revelación al Espíritu Santo, pero también decirle al Señor qué tipo de personas, qué clase de personas pueden pertenecer al círculo íntimo. Que el Señor nos revele, que Él nos guíe y nos oriente para poderlo entender, ya que dentro del círculo íntimo, que las metas y las acciones estén guiadas primeramente por el Espíritu Santo. Debemos tener amigos de fe, positivos, sanos en sus mentes, sus pensamientos, fuertes en sus convicciones espirituales, comprometidos y de testimonio. Mire que el testimonio que encontramos en Pedro, Jacobo y Juan fue que siguieron a Jesús y nunca se apartaron del Señor, siempre estuvieron con Él. Pero hoy yo quiero orar por esas personas que quieren tener ese círculo íntimo, pero también esas personas que tienen un círculo íntimo equivocado, pero también esas personas que están buscando ese círculo íntimo con el Señor, para que usted pueda entender, conocer, discernir e interpretar lo que el Señor quiere que usted haga en este tiempo, porque es el tiempo que el Señor tiene preparado para cambios en su vida. Le estoy hablando a un hombre que el Señor le ha venido hablando, pero no ha entendido, porque no ha querido pertenecer al círculo íntimo del Señor, el buscarlo con tiempos de calidad, pero también en que se meta en tiempos de ayuno y oración y clamor, y le aseguro que el Señor le responderá. Pero tiene que haber una disposición de su corazón para que el Señor le revele, porque aún así el Señor ha mandado profetas a su vida y no ha querido entender. Pero el Señor hoy le está hablando y le está diciendo que se meta en oración y en ayuno con el Señor, pero por usted, para que usted encuentre la respuesta del Señor. Padre, hoy oramos, Señor, por esas personas que pronto están dudando sobre ese círculo íntimo. De pronto ese círculo íntimo fue escogido en sus emociones, sus pensamientos, de pronto sus debilidades, y cree que ese círculo íntimo es. Señor, háblale al corazón y dale claridad, dale convicción, dale firmeza, dale determinación. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe obrar? Hoy oro, Señor, corre el velo en su mente, en su corazón, y que tú le hables directamente a esta persona para que lo pueda entender y conocer. También hablo a esas personas que tienen un círculo íntimo que no es, pero también le pido al Señor que le muestre, que le revele, porque inclusive hay otras personas que le han hablado y le han dicho y no ha entendido, no ha querido entender. Pero yo quiero, Señor, que tú seas personal con esta persona y le hable claramente que ese círculo que tiene no es el que debe tener, que tú le traes un nuevo círculo para que pueda tener ese tiempo de intimidad contigo. También le hablo y le oro al Señor por esas personas que te buscan, Señor, pero que te buscan con tiempos limitados, que te buscan solamente por una necesidad. Las multitudes seguían a Jesús, pero seguían a Jesús era porque Jesús les daba de comer, pero no iban realmente por la palabra, no iban realmente por un cambio, era solamente a buscarlo. Por eso el Señor se apartaba de las multitudes, porque Él sabía que buscaban la multitud. Que usted y yo busquemos al Señor es por el alimento espiritual, es por el cambio y la transformación en nuestra alma, en nuestro corazón, cambios profundos de adentro hacia afuera que se verán reflejados en nuestras actitudes, en nuestras palabras, nuestra manera de obrar y de actuar y de hacer las cosas. Hoy le damos gracias al Señor por esta palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra porque me ha edificado. También le oro y le pido al Señor que le edifique también a cada persona que escucha este tema. Oro, Señor, para que tú los lleves a un nuevo nivel de gloria, pero que también tengan esos tiempos de intimidad en el círculo íntimo contigo. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos honor, te damos poder, te damos alabanza, te damos adoración, te damos exaltación
exaltación, te damos sabiduría, te damos acción de gracias. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, Padre. Te damos gracias por esta hermosa y maravillosa palabra, Padre, y te bendecimos bajo la unción, la dirección, la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, hoy continuamos con un tiempo más de alabanza, Padre, y oro también por la persona, ese pastor que tiene un llamado para las naciones, que hoy tú lo vas a usar con una palabra que está esperando una pareja que está esperando una respuesta en cuanto al paso a seguir, si vende o compra. Si vende o compra, y el Señor le revelará a través de este siervo que va a la palabra de la ofrenda y encontrará la respuesta del Señor, y el Señor le hará claridad a través de la palabra que trae el día de hoy. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra de la ofrenda.